Bien, Martín, estamos en comunicación telefónica con la diputada Analía Flores. Bienvenida a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM de la ciudad de Resistencia y Eclipse FM de la localidad de Basail. Martín Sánchez y Walter Mespulé te saludan. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Analía, queríamos hablar un poquito contigo en relación a estas declaraciones que hiciste justamente con este tema de la cláusula gatillo, en la que el gobierno decidió suspender para todo el sector docente a partir de este mes de julio, fecha que se tenía que hacer efectivo este pago del trimestre anterior, sería abril, mayo y junio, por lo cual aduce el gobierno provincial de que no tiene los fondos suficientes para hacer frente a esta recomposición, más que devolverle lo perdido de inflación a todos los docentes. ¿Cuál es tu punto de esta situación? Exactamente, tal cual vos lo dices, esa es la característica de la cláusula gatillo, un acuerdo dentro de los acuerdos paritarios que tienen los sindicatos docentes a través justamente de largas luchas que los trabajadores de la educación han realizado y han asumido, y el gobierno hoy toma la decisión política, porque eso hay que entenderlo, es una decisión política. Esto no tiene que ver con que faltan fondos, ni con herencias, ni nada. Esto siempre demuestra la postura que tiene el gobernador frente a sus propias promesas, frente a sus propios acuerdos. Él hizo un acuerdo, él asumió un compromiso desde el Estado que dirige y administra, casi 2 años hace que dirige y administra, así que todo lo demás suena excusa realmente. Pero bueno, estamos acostumbrados y ya lamentablemente nos empezamos a acostumbrar a ver cómo el gobierno una y otra vez escupe sobre el techo, ¿no? Porque esto es un acuerdo que el gobierno se comprometió con el colectivo docente, con los sindicatos, y hoy ese mismo gobierno toma la decisión política con consecuencias económicas, sociales y laborales para los docentes, perjudicando una vez más. No tiene que ver con que no le alcanza, tiene que ver con que tiene que cumplir ciertos ajustes. Ya permitió que el gobierno nacional saque el incentivo docente, que no se cumpla con el código de conectividad, y hoy nos despachamos con esta noticia que anuncia muy alegremente él y su funcionaria en educación que no van a pagar la cláusula gatillo. Todo lo demás es pretexto. Analía, justamente también otra de las cosas que se viene, y según lo que anunció ayer la ministra de Educación en conferencia de prensa, no conferencia de prensa, sino en declaraciones a otros medios de comunicación de la provincia, de que iba a haber un ajuste inclusive aún mayor en lo que se refiere a programas y horas cátedras, o que eso prácticamente se estará viendo quizás después de las elecciones, para de esta manera minimizar el impacto que pueda tener el resultado electoral del próximo mes de octubre, ¿no? Sí, lamentablemente estamos ante un gobierno que está más preocupado en cumplir con lo que firmó con el gobierno nacional, despiadado y cruel, asumidos por el propio presidente, que se asumía cruel y disfrutaba siendo cruel, y nosotros acá en la provincia tenemos un gobierno en espejo con esa crueldad, con esa deshumanización del sufrimiento de los demás. Seguramente va a ser una estrategia electoral, ya nos acostumbró a eso, porque nosotros en la campaña, Coqui lo anticipó esto, porque es un hombre que conoce los números, sabe cómo se administra esta provincia, esta compleja provincia, y a la vista está que son los resultados que tenemos. Las elecciones fueron en mayo, y en julio anuncia algo como esto, que no va a poder pagar la cláusula gatillo. O sea que estamos nada más que ante el cumplimiento de la evidencia de lo que ya anticipábamos, o lo que ya sabíamos que iba a pasar. Si se le concede todo al gobierno nacional, cuando se va a Buenos Aires no se hace más que conceder recursos, se concede presupuestos, no queda otra que saber que las consecuencias después las va a sufrir el pueblo, porque estamos ante un gobierno que no solo justifica, sino que adhiere a la redistribución de los ingresos que hace el gobierno nacional, que ya sabemos que lo hace para algunos pocos, y las grandes mayorías quedan por fuera. Hoy le toca a los docentes, mañana ya elegirán a quién van a dejar por fuera, porque son gobiernos que evidentemente van a gobernar ajustando y dejando por fuera a la gran parte de los chaqueños y las chaqueñas en este caso.
Analía, te pregunto porque ayer nosotros tuvimos una nota con el ex vicegobernador Vasily Ivanov y nos señalaba que el gobierno actual ya tiene prácticamente adelantadas 2,5 pautas de lo que son las coparticipaciones del gobierno nacional, a lo cual eso genera intereses por lógica, que lo cual deberá asumir todo el pueblo chaqueño, y que esto prácticamente se va a hacer muy grave a partir del mes de octubre, así lo señalaba Vasily Ivanov ayer. ¿Cuál es tu visión sobre lo que se espera para los próximos meses en nuestra provincia y sobre todo para lo que resta de este año 2025? Y mucho de cierto hay en esa evaluación. Nosotros ya lo anticipamos cuando hubo en la Cámara de Diputados que aprobar el presupuesto de la provincia. Decíamos que ese presupuesto carecía de ciertas solvencias y solidez frente a lo que la provincia iba a demandar. Hicimos nuestras objeciones, pusimos en tela de juicio algunos artículos. Sin embargo, el oficialismo aprobó sin ningún tipo de modificaciones. Nosotros tuvimos la predisposición porque nosotros sí sabemos lo que es estar en el gobierno y gobernar sin presupuesto. No queríamos eso, queríamos acompañar el camino de la institucionalidad, pero bueno, lamentablemente todo se va comprobando. Esto es como cuando las abuelas te dicen, te dije que lleves abrigo. Bueno, esto lamentablemente es así. Anticipamos esto porque lo veíamos que era un presupuesto sin la suficiente solidez para lo que se venía y no nos equivocamos. A meses de la ejecución supuestamente del presupuesto estamos en estas condiciones. Y sí, es cierto que la provincia está anticipando y hoy se anticipando con participación simplemente para pagar sueldos, para poder cumplir con los sueldos. No está anticipando para obra pública, para dar los insumos en los hospitales, para reparar los edificios escolares, el mantenimiento. Simplemente está pidiendo para cumplir con lo mínimo que debe cumplir el Estado, que es pagarle a sus trabajadores. La situación no demuestra más que un porvenir oscuro si esto no se toma de otra manera, y el gobernador asume las responsabilidades que la gente que lo votó está esperando hace más de un año y medio. Pero bueno, suponemos que este gran impacto que van a tener los trabajadores de la educación no solo va a agravar la situación de los trabajadores, sino pone en peligro la continuidad del ciclo lectivo. Justamente ya en conferencia de prensa hace unos minutos atrás, el Frente Gremial Docente, incluido todos los demás gremios de la provincia, anunciaron un paro de actividades para el próximo lunes, por lo cual directamente no habrá reinicio escolar en la semana que viene aquí en la provincia, algo que va a afectar a muchos niños, bueno, pero también tiene su correlato en la decisión del gobierno ante una situación extrema que es la parte salarial del docente, ¿no? Es así, y a mí no me sorprende. Yo he sido funcionaria en educación durante el otro gobierno, y la verdad que por mucho menos a veces los sindicatos se plantaban en la mesa técnica. Bueno, hoy eso no se ve, o se está viendo recién ahora, así que pensamos que es lo que corresponde y sabemos y conocemos de la lucha docente. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo le va? Martín Sánchez le saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, recién también dimos lectura a las expresiones también de la ministra Sofía Nayenov, en donde ella dice que acompaña y siente mucho, obviamente, o resiente, mejor dicho, esta molestia que tienen los docentes chaqueños con respecto a la no liquidación de la cláusula gatillo. Pero lo dijo y lo expresó varias veces que es una situación momentánea que se va a tratar de ajustar o reacomodar, digamos, a lo largo de los próximos meses para, bueno, finalmente otorgarle el aumento al sector de la educación. ¿Usted cree que es pasajero simplemente esta situación o parte también de lo que tiene que ver con la gestión de parte de la gestión de Leandro Heredero tiene que ver con esto, ¿no? Tratar de suplir, digamos, esta falencia que a veces la caja del presupuesto del gobierno no alcanza? Mira, te lo hago más compleja la cuestión. Deseo sinceramente, por el bien de la institucionalidad de la provincia y la paz social, que sea cierto que sea momentáneo. Ahora,
viendo el dato duro de cómo administran los recursos y cómo el curso de la situación económica y financiera en la provincia, a uno le quedan ciertas dudas. Pero uno apela siempre, uno es democrático, republicano y por supuesto los que militamos en las filas del peronismo queremos la justicia social, pero sobre todo sobre la paz social. Aspiramos a que eso suceda y por eso hemos acompañado, pero no pueden decir que la oposición no ha acompañado, inclusive nos ha traído hacia adentro algunas dificultades como oposición, en el tema de que se discute y se debate cómo acompañar, cómo apoyar para que realmente sea una práctica democrática la nuestra como oposición, una oposición responsable. Le hemos aprobado el presupuesto, se le ha aprobado un empréstito, se le ha aprobado todo lo que tenga que ver con la situación de las tarifas de luz. Sin embargo, estamos aquí a esta altura sin poder ver ningún atisbo de solución para la gente, ando a desordenar la vida de la gente. Sabemos que las empresas están por pura en quiebra, vemos que no se entregan los medicamentos, vemos que hay instituciones que gastan en algunas cosas que uno no entiende ni sabe por qué, pedimos explicaciones, no la dan. Quisimos interpelar a la ministra de Educación para que justamente pueda aclararnos algunas cuestiones y darnos información fidedigna y sin embargo no se presentó. El ministro de Seguridad fue a la Cámara de Diputados, leyó un escueto informe, se retiró. Cada vez se hace más difícil, entonces yo quiero la paz social, quisiera que los niños tengan clases, quisiera que cada familia chaqueña esté tranquilo, que sus niños, niñas, pibes y pibas van a estar en la escuela, pero uno después ve el dato duro, ve la gestión, ve la actitud del gobierno, ve la toma de decisiones, entonces queda muy poco margen para que uno tenga esperanza. Analía, ciertamente también en la conferencia de prensa de esta mañana de la mesa gremial docente, uno de los referentes dijo que se tiene que institucionalizar justamente la cláusula gatillo, llevándola al debate en la Cámara de Diputados, como así también lo había propuesto Heredero en épocas cuando él era diputado provincial. ¿Usted cree que la cláusula gatillo debe ser ley? Yo creo que hay que dar la discusión, creo que nos quedó pendiente eso, que es cierto, pero fíjate, nosotros estábamos discutiendo eso a nivel institucional. Estábamos discutiendo el marco legal para poner dentro del marco de la discusión de paritarias algo que los sindicatos discutían. Y hoy estamos discutiendo que vuelvan a poner la cláusula gatillo. Es decir, ¿nos quedó pendiente? Sí, nos quedó pendiente, pero nos quedó pendiente sobre un montón de cosas realizadas. Ahora resulta ser que estamos pidiendo que paguen, ya no discutiendo, que paguen. Seguramente, y sí creo, soy la vicepresidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, nos quedan pendientes este tipo de discusiones. Tenemos un acercamiento con los sindicatos, lo hemos recibido varias veces a los sindicatos, ahora tenemos, ni bien termina el receso administrativo de la Cámara, tenemos una visita de los sindicatos, pactado una visita de los sindicatos a la Comisión de Educación. Supongo que todo esto va a surgir y va a comprometer a los diputados y diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos a tener que estar a la altura de lo que exige la sociedad. Creo que nos vamos a convertir en la clave para que esto transcurra de la mejor manera. No es menor lo que está pasando, hay que pensar que los trabajadores de la educación son el grueso de los trabajadores del Poder Ejecutivo, tenemos prácticamente 60.000 docentes en la provincia, en todos los niveles y modalidades, cuestión que no es menor. En el lugar más recóndito de nuestra provincia siempre hay una escuela y eso implica que hay un maestro y eso implica que haya el Estado atendiendo a familias. Eso no es menor y creo que si el gobernador entiende la complejidad de eso, tendría que estar dispuesto a tener otra actitud con esta situación. Analía, justamente otro de los reclamos que vienen desde el sector docente tiene que ver con un proyecto de ley que está desde hace mucho tiempo durmiendo en el legislativo provincial, que es el cómputo real del segundo cargo docente para los jubilados. Algo que quedó pendiente de la gestión de Capitanich y que volvieron a reactivar durante la gestión de este gobierno
pero siempre la excusa dicen que es no hay dinero como para que se les pueda abonar a los docentes por el segundo cargo que aportaron durante tantos años, porque hay que tener en cuenta que al ejercer un segundo cargo se le fueron descontando pues, normalmente y habitualmente el 14,5% de la jubilación, más obra social, más todos los otros descuentos por ley que corresponden del todos los códigos, sí. Pero para el momento de ser computados para la jubilación se hacen olímpicamente los distraídos desde el INSEP y desde el gobierno que mira para otro lado también, ¿no? Esa es una deuda pendiente y es cierto, y una larga discusión que siempre se ha planteado en las mesas técnicas donde justamente se discuten condiciones laborales. Eso es algo pendiente porque también es cierto que es compleja la cuestión de la administración con el INSEP, con los fondos del INSEP. Pero sí es algo que hay que discutirlo. Creo que es una situación de derecho. Nunca se negó que sea una situación de derecho. Siempre la discusión fue sobre cómo administrar los aportes de ese segundo cargo. Pero que es una cuestión de derecho, es innegable eso, porque justamente, como vos muy bien explicaste, es aportes realizados por el trabajador. Y en general todos los tenemos, te digo yo, porque estuve en la escuela hasta hace poco, uno generalmente tiene dos cargos y a veces tiene horas cátedra y cargo. Así que a donde el trabajador aporta, eso debe ser considerado porque lógicamente fue un aporte realizado a la caja. Eso queda pendiente. Hay varios proyectos que están dentro de la Cámara de Diputados, pero a veces esos proyectos quedan en la tensión de ciertos acuerdos y negociaciones, pero sí creo que es un pendiente, hay que asumir, y además estoy convencida que situaciones como esta van a tensionar este tipo de los de la Cámara. Analía, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que en algún momento la chaqueña y el gobierno provincial van a tener que tomar en cuenta de lo que el resto de las cajas, porque en definitiva son los que están financiando el desfasaje que está teniendo la previsional con los policías, ¿no? Bueno, eso también es una situación compleja porque ellos, con los policías el problema es la cantidad de aportes que ellos tienen porque se jubilan mucho antes que otros trabajadores aportantes a la caja del INSEP. Entonces a partir de ahí es todo un tema que hay que hablar porque además tienen también un régimen distinto de requisitos para jubilarse. Entonces eso también hace que haya una situación de descompensación de la caja frente a los trabajadores que aportan menos años porque se jubilan también con menos cantidad de años. Todo es una cuestión que hay que debatirla hacia adentro, no sobre la institución policial, hacia adentro de la Cámara de Diputados, viendo cuáles son los marcos legales correspondientes para que salga una ley sólida, no una ley que después haya que estar remendando porque no se tuvieron en cuenta sinceramente algunas discusiones. Que hay que darla, hay que darla. Yo creo que el tema de la seguridad, lo que hoy es oposición como lo que es oficialismo, nos debemos una serie sobre el rol, la función y el papel que juega la seguridad pública y los agentes que llevan ante eso desde el Estado. Creo que hay muchas cosas para discutir y no solo una cuestión de caja. Por último, la Liga te va a llevar a la parte política. ¿Cómo está el PJ con miras a las elecciones del 20 de octubre de este año 2025? Y con relación justamente a el desprendimiento por ahí que hace la intendente Claudia Panzardi, y Marcos se alinea con el ex ministro de Economía Eduardo Aguilar como un nuevo frente dentro del PJ. El peronismo está con Coqui frente a frente, trabajando para la unidad, para una unidad sólida y que convertirse realmente en una opción frente a la población. No salir a convencernos a nosotros, que ya estamos convencidos, sino tratar que el resto de la población crea que somos una opción válida para que en el Congreso estén estas personas que puedan hacer un parate a la locura que estamos viviendo desde el Ejecutivo Nacional, acompañado acá por el Ejecutivo Provincial. Estamos convencidos que los hombres y mujeres que lleven adelante ese compromiso, por lo menos desde nuestro espacio, van a ser los necesarios para
para que el Congreso pueda ser una trinchera y una resistencia frente a tantos despropósitos. Claudia es una gran compañera, Claudia es una compañera respetable, tiene su trayectoria, tiene sus convencimientos y esto es política. No le podemos reprochar a la compañera que haga política porque es lo que hace, lo que sabe hacer y tiene todo el derecho a hacerlo. Y va a ser una compañera siempre respetada. Claudia es la presidenta del Congreso, del PJ, así que sabemos cómo trabaja, es una mujer muy trabajadora, muy comprometida con el trabajo. Es una intendenta, así que los intendentes sí que generalmente saben lo que es trabajar diariamente. Y bueno, no hay nada yo por lo menos no tengo nada para reprocharle a la compañera con sus circunstanciales alianzas, que a lo mejor son electorales, pero sabemos que el convencimiento de los principios son los mismos. Ana Lía, muchísimas gracias por este contacto y bueno, que tengas buena jornada y seguiremos seguramente más adelante conversando por toda la actualidad política y económica de nuestra provincia. No, gracias a ustedes, un saludo a toda tu audiencia, muy amables. Que tenga buena jornada, hasta luego. Ahí estaban las palabras.